Continuamos con este sol de los sábados a las 8:43 de la mañana. Es el turno de la embajadora del pueblo. Muy buen día para Milicen Uribe. Muchas gracias. Mira, hoy yo quiero hacer un llamado a la clase política de República Dominicana. Los partidos políticos y quienes hacen política a veces se quejan de que hay discursos que son antipartidos y antipolítica. Y yo coincido en que eso es peligroso, porque ciertamente los partidos siguen constituyendo las vías para tener acceso al poder de manera legal y de manera legítima. Y es muy peligroso cuando tú quieres de manera general desacreditar la política, porque eso impide que entonces gente valiosa que puede aportar quiera participar de ese ejercicio, porque no quiere salir desacreditado. Entonces, pero así como les digo una cosa, les digo otra. También entiendo que hay mucha de esta desconfianza y de estas críticas que los mismos partidos políticos se la han ganado, porque lamentablemente hay años y años en los que se han dedicado a poner sus intereses por encima de los intereses generales de la población. Y en ese sentido es que va mi comentario de hoy, porque cuando uno analiza el panorama tanto local como internacional, tienen que concluir que efectivamente hay factores para hacer lo que se denomina una tormenta perfecta. En términos económicos, ya hemos hablado en la primera parte del programa de cómo la inflación sigue siendo un desafío importante y cómo se avisora la posibilidad de una recesión económica. En términos geopolíticos, hay que decir que esta semana se realizaron dos cumbres, la cumbre del G7 y la cumbre de la OTAN. ¿Y qué me preocupó a mí? Bueno, ver a los países más poderosos, casi todos, con algunas excepciones, China, Rusia no, hablando no de paz, sino de guerra. Porque las conclusiones de ambas cumbres apuntalaban a, por un lado, aumentar la presencia militar en Ucrania y, por otro lado, aumentar las sanciones económicas contra Rusia. ¿Cómo incide eso en nosotros, los dominicanos y las dominicanas? ¿Cómo incide eso en el patio? Bueno, que efectivamente ese es uno de los factores externos que está incidiendo en la inflación. Entonces, esa invasión de guerra, esa invasión de Rusia a Ucrania, esa guerra, a todas luces se ve que se va a prolongar. Entonces, los mercados van a continuar nerviosos y eso entonces va a fomentar la especulación y así veremos cómo el precio del petróleo y de los otros commodities puede seguir aumentando. Ahora, en el caso de República Dominicana, ese factor, que es cierto que es transversal a otras naciones del mundo, se combina con otro elemento muy peligroso y por eso es que le hago el llamado a la clase política, que es la falta de confianza que se está viendo en las principales instancias de poder, pero también en los partidos. Y me refiero a unos datos de un estudio de opinión pública que acaba de compartir la empresa Research y Planning. Este estudio fue realizado del 18 de mayo al 9 de junio. Y es interesante porque hace una comparación con otro que se había realizado en febrero y se observa cómo la confianza de la gente en el Poder Ejecutivo ha bajado mucho, de febrero a este mes de junio. De igual manera, se observa la baja confianza en el Congreso y en los partidos. Dice que los partidos continúan con una alta percepción negativa y que en el caso del Congreso es la segunda institución peor evaluada. Pero aquí hay otro dato que a mí me preocupa mucho, la justicia. La justicia también está desacreditada. Dice que la confianza se redujo 17 puntos de febrero a junio cuando se hizo ese estudio. Entonces, si le sumamos que por un lado, en términos económicos, la piña está agria, para decirlo popularmente, y que en términos políticos y sociales, entonces hay una confianza general, una desconfianza general en estos poderes y en estas instancias clave, yo creo que es algo que debería preocuparnos. El mayor activo económico que tiene República Dominicana es precisamente su paz social. El que aquí, a diferencia de otros países, no tengamos esos estallidos sociales que vemos constantemente en países de Latinoamérica, de Europa y en el mismo Estados Unidos en su momento, es lo que le da certeza a la inversión privada. A mí en términos económicos me han dicho que efectivamente República Dominicana está de moda, que está encabezando ranking de sectores que quieren invertir. Y recordemos que el año pasado, en el primer semestre, hubo un momento en que la economía, el comportamiento obedeció en términos positivos hasta en un 95% a la inversión privada. Entonces yo creo que ese es un factor que no debemos descuidar. Hay que verse en espejos de países como Ecuador. Ecuador ahora mismo acaba de vivir una crisis
política, social y por ende también económica muy grave, donde hasta se estaba hablando de destituir al presidente. Entonces yo creo que de cosas como esas hay que cuidarnos y por eso voy a ir cerrando este comentario haciendo un llamado a una parte y a la otra, sector oficial y oposición. A mí me gustaría ver que por primera vez no piensen solamente en sus intereses particulares, hay que pensar en la gente. Hay que colocar en la agenda pública los temas de la gente y hay que darles solución. Ojalá piensen, por ejemplo, en los dominicanos que hoy día van al supermercado o van al mercado o van al colmado y se encuentran con todo más caro. Se encuentran con todo más caro y ellos y ellas siguen ganando lo mismo o por el contrario han perdido sus empleos. Yo quiero que piensen en ese ciudadano, que piensen, por ejemplo, en la gente que vive con miedo, que no puede ver ni escuchar que un motorista se le acerque porque cree que lo van a atracar o porque ha sido atracado en 1, 2 y hasta 3 ocasiones. Pensemos en esa gente. Vamos a pensar en la gente que no tiene trabajo, que está desempleada, que hoy día quisiera sumarse de manera formal a las labores productivas, pero que no lo puede hacer. O pensemos en la gente que va a una unidad de atención primaria en el barrio o en el batey, donde sea, y lamentablemente la encuentra desabastecida, o en quienes tienen la oportunidad y el privilegio de ir a una clínica privada y se encuentra con dos cosas, que el seguro no le cubre lo que necesita o por el contrario, la clínica está atiborrada de personas. Vamos a pensar en eso, vamos a pensar de igual manera en la gente que paga un seguro médico históricamente y que cuando deja de trabajar entonces se encuentra con que el seguro médico no le cubre nada, porque simplemente lo pierde. Entonces, reitero, ojalá la clase política sepa gerenciar con mucho cuidado esta situación, porque miren, a partir de hoy estamos entrando en el segundo semestre del año y todo indica que va a ser un semestre muy difícil. Entonces, creo que tanto el sector oficial como el sector de la oposición, Humberto, deberían, así sea por una excepción, una única vez en su historia, pensar un poquito más en la gente, dejar a un lado sus intereses particulares y pensar en la gente. Eso de los sábados.